Bueno, bienvenidos al tercer módulo de este curso de ciencia, de la filosofía de la publicación, y vamos a darle continuidad a donde cortamos la última vez, donde hablábamos de método científico y, perdón, vamos para atrás, donde decíamos y contábamos un poco la anécdota de Al-Azariá allá de la dura Edad Media y cómo entre el siglo XVI y siglo XVII empezaron a aparecer, hay que ubicarse hermenéuticamente, la investigación en Europa era lo que hacían, no sé, una docena de personas que se destacaba. Contábamos el caso de Robert Boyle, que en definitiva había heredado una herencia muy grande de su padre, y en lugar de dedicarse, no sé, a cuestiones dispendiosas, como hubiéramos hecho mucho, puso un laboratorio mejor armado de física de toda Europa, que no era otra cosa de una serie de artesanos puliendo vidrios y tratando de buscar condiciones para crear el vacío, y que entonces sus experimentos, y hasta ese momento, para ponerlos a consideración de la comunidad científica en ese momento, él llamaba a gente del, del barrio, a ver, ¿por qué no tengo aquí? Mm. Bueno, creo que solucionamos problemas técnicos. Vamos a ver si volvemos a la de Apo. Creo que por aquí. Entonces compartimos esta pantalla. Y ahí estábamos. Nos referíamos para hacer una síntesis de este ejemplo que dábamos, de que aquellos pasos que dio Robert Boyle en aquel entonces, llevaron de alguna manera a valorar la reproducibilidad del experimento que se logró a partir de escrupuloso seguimiento de un formato de redacción científica que mostrara cada uno de los pasos que tenemos que dar para escribir una tesis o para escribir cualquier publicación científica, donde los capítulos sean los mismos y entonces cualquier lectura de pares, piensen que ustedes cuando escriben en redacción científica, escriben un trabajo no formativo, sino informativo. Es decir, escriben un trabajo que va a ser leído solo por pares, que vamos a llamar lectores primarios, y que no buscan formarse en la lectura de ese documento, buscan simplemente informarse. ¿eh? De modo que con esa característica que estamos escribiendo para un lector primario, no hay que tener mucha literatura. Si quieren escribir novela, no es esta el área. Entonces, lo que ese lenguaje va a tener que tener determinadas características. Y va a permitir, entonces, que no tenga que llamar ridículamente a gente que no entiende, que haga de testigo, sino que los pares para poder enterarse y reproducir lo que estoy haciendo. Este es un primer argumento fuerte que surge y puede contestar parte de la pregunta ¿por qué el publish o perish? ¿Por qué publica o perece? ¿Por qué siempre el investigador está corriendo atrás de que lo corre con que tiene que no solo publicar? Yo creo que eso ya es muy viejo. Tiene que publicar y tiene que ser citado. O sea que este es un argumento pro cita. ¿Por qué? Porque si alguien me cita, quiere decir que está comprando lo que yo estoy vendiendo como nuevo conocimiento. Inclusive es muy importante que me citen para decirme que estoy equivocado.
O sea, que yo aparezca en las publicaciones de otros investigadores diciendo que estoy absolutamente equivocado, de que ellos probaron lo contrario. Eso también sirve. Y ya lo hablaremos cómo recoge esto, lo que llamamos bibliometría. La forma en medir el impacto de lo que estoy publicando, que se hace en base no a la cantidad de publicaciones, sino al número de citas que cada trabajo tiene. Ya sea para decir que soy genial, que importante, o para decirme que soy un nabo y que realmente lo que escribí no tiene sustento, o que desconfían de que estoy vendiendo pescado podrido, lo que sea, pero nos tienen que citar. Es un argumento pro cita, el primero que vemos. Luego, ¿qué es científico? Que es la otra parte de lo que hablamos como método científico. Bueno, es la lógica empleada para dar valor al nuevo conocimiento. Lo explicamos a partir del ejemplo. Basta de llamar testigos analfabetos. Es decir, tenemos que escribirlo de forma tal que cualquier par sepa si yo tengo honestidad intelectual o no. Y entonces, ¿qué le da valor a un conocimiento? Que citen a la persona que lo produjo, por bien o por mal. ¿Por qué? Porque esa cita muestra el deseo de poseerlo. Una cosa tiene valor en la medida que alguien lo desee. El oro tiene valor porque todos lo deseamos. Sabemos que es finito y que su valor se mantiene. Si yo cito a una persona con un nuevo conocimiento es porque tengo voluntad de poseerlo. De modo que esto también es un argumento pro cita, es decir, porque el sistema científico me exige que yo publique y que además de publicar yo sea citado, dicho de otra manera, que publique en aquellas publicaciones que tienen un alto impacto en la comunidad científica. Ya hablamos de cómo se diferencia qué es científico y qué no es científico. Bueno, desde la época griega, doxa y episteme era opinión general, y episteme era la opinión del sabio, del que podía tener argumentos para defenderla. Ese ha sido siempre el gran dilema, qué pertenece o no pertenece al campo que llamamos científico. En el exclusivo tema del conocimiento y la forma del conocimiento, hay una disciplina que es la gnoseología. La gnoseología es la parte de la filosofía que se ocupa exclusivamente del conocimiento humano en general. Llamamos este capítulo Ciencia, Historia y Socialización. Y leemos a don Mario Bunge una vez más. La comunidad de estudiosos atraviesa no solo fronteras, sino también épocas. Al avanzar el conocimiento lo hace a veces a saltos y casi siempre de a poco, pero nunca en un vacío social y jamás sin raíz alguna en el pasado. De aquí la pertinencia de la historia y la sociología del conocimiento. Una diferencia nuestra de por qué constantemente tenemos ejemplos que nos deja la historia de la ciencia para comprender que, bueno, nada nuevo bajo el sol y en todo caso las coyunturas de algún momento se repiten y que el nuevo conocimiento con fuerza, serio, importante, esos saltos que dice Mario Bunge, siempre va a costar venderlos en la comunidad científica. Muchos serán porque realmente no son valiosos y otros porque hay una natural resistencia. Pregúntenle a Galileo Galilei cuánto le costó convencer al mundo de que la Tierra se movía, cuánto más le costó a Giordano Bruno que a él lo quemaron. En cambio, el Galileo Galilei tuvo la habilidad de abjurar de lo que decía a tiempo y aquello de que científico que no lo queman sirve para otra investigación. Tuvo suerte el amigo Galileo Galilei, padre de lo que llamamos este formato moderno de la investigación. Nosotros hemos mencionado ya que de los griegos para adelante, con un parate muy grande que fue la Edad Media, donde lo que se produce en conocimiento es escaso y totalmente vigilado, interceptado, cooptado por quien tuvo el poder en Europa en esa época, que fue la Iglesia. Pero desde los griegos en adelante siempre hubo una división. Yo le llamé, creo que en el módulo anterior, la grieta, si quieren. Y no es porque tengamos que estar de un lado o del otro, sino que siempre nosotros vamos a estar con una pata
a cada lado de esa grieta, que divide a los racionalistas, que de alguna manera quiero acá expresar la ciencia de la deducción, vamos a llamarle así, aquellos que están convencidos que desde la deducción vamos a lograr más que aquellos de llegar virgen al laboratorio sin mucha idea previa ni conocimientos innatos, como le llamaba Descartes, es decir, conocimientos que ya traemos, y queremos ir a ver al laboratorio. Un racionalista le pregunta normalmente, le preguntaría a un empirista, ¿ver en el laboratorio? ¿Ver qué? Si no sabes mirar. Cuando sepas mirar, ¿cuándo voy a saber mirar? Cuando yo lo que vea tenga un marco teórico a donde encajarlo. Cuando lo que veo deje de ser cambios de colores, cambios de estado, cambios de pH, sino que lo que vea lo pueda encajar en un marco de conocimientos previos para entonces yo poder avanzar en hipótesis un poco más complejas. ¿Tá? Por otro lado, el racionalismo, mencionamos, surge con las propuestas de René Descartes, en aquel documento que se llamó, que nos ayudó, que nos dio 4 sencillas consejos, que son los que tomó la ciencia moderna, que es básicamente no conformarse con lo primero que uno ve, o sea, ser muy riguroso, que no está deslumbrado por la idea de que tengo el conocimiento y todavía no está, y entonces a eso hay que agregarle una pizca de escepticismo, ¿eh? Es decir, hay que hacer algo que Popper, mucho tiempo después, proponía igual, decir, bueno, hay que hacer el intento de mostrarnos nosotros mismos y a la comunidad que estamos equivocados, hay que falsar las hipótesis. Algo de eso venía de la propuesta de Descartes, en aquel pequeño librito, que lo pueden conseguir, que se llama Discurso del Método, que yo creo que siempre es bueno leerlo, de este señor Descartes, que realmente, digamos, era una persona con ciertas ambigüedades, es decir, cierta dualidad en lo que producía. Yo creo que todos los grandes científicos en algún momento, digamos, han sido duales. Hablamos de Newton muy rápidamente, mayor de los científicos de la historia de la humanidad. Newton trabajó 21 años para producir un paper. Claro, el paper nos cambió la vida a todos. Las leyes del movimiento y la gravedad. Y el resto de su vida se hizo brujo, se dedicó al oscurantismo. Yo decía en ese momento, ojo con la falacia de autoridad, es decir, no podemos reconocer lo grandioso que nos dejó, porque luego se piró y se fue, digamos, a hacer cosas que nada tenían que ver con la razón y la ciencia. Con Descartes pasaba lo mismo, Descartes era dualista, Descartes entendía que estábamos formados, cada humano, por 2 partes. Una parte, si quieres llamarle, la intangible, la quinta esencia aristotélica, el alma, desde un punto de vista más eclesiástico, pero esa alma tenía residencia en el cuerpo. Según Descartes, estaba en la hipófisis. La hipófisis era el receptáculo del alma. De ahí a medir si cuando una persona moría pesaba menos porque el alma se iba, ese tipo de disparate, lo dijo eventualmente el señor que funda el racionalismo con aquel de que pienso, y solo después de que pienso, yo puedo considerar que existo. Muchos dicen que con eso lo mató a Dios. Es decir, una forma de decir, si el pensamiento es precedente a la esencia, no hay esencia. Entonces, realmente no venimos de imposible explicarlo con un concepto divino, sino que traíamos, dice él, algunos conocimientos innatos. ¿Lo cierto? ¿Qué nos enseñó? Que antes de ir a experimentar, más vale tener un buen marco teórico previo a donde incluir, ordenar y justipreciar esos datos que voy a obtener. Primero, entonces, la deducción, esa es su propuesta, y a esta gente, que de cara en adelante, tiene como propuesta fundamental, que es la deducción, lo que más tenemos que buscar, porque es lo que puede llegar a tener certeza, para luego corroborar. Nosotros los llamamos racionalistas y el mundo sigue dividido en gente que es un poco más racionalista y otras un poco menos racionalista y un poco más, en todo caso, empirista. Al segundo grupo
de los griegos hasta acá seguimos igual, le vamos a llamar empiristas. O si quieren, neopositivistas. ¿Por qué? Donde ahí aparece justo cruzando el Canal de la Mancha, como ha pasado históricamente, la escuela empirista más fuerte fue inglesa, con un señor que era David Hume, que era escocés, con un señor que era Bacon, que era inglés, y que ambos decían cosas como que lo esencial es la experimentación, y que desde la experimentación y la experiencia de los sentidos, uno puede llegar a elaborar buenas hipótesis, y que esa es la mejor forma de investigar. En definitiva, lo que puede vivir racionalismo de posturas neopositivistas es esencialmente el valor de lo empírico por sobre lo teórico. O sea, a ver, sigo con ejemplos. No sé si se han dado cuenta que necesito que grabemos la diferencia entre inducción y deducción. ¿Por qué? Porque en nuestra área tenemos que usar las dos. Debemos usar las dos y hay que conocer sus limitantes. Si yo encuentro que a la izquierda tengo, a ver, me pasé, enunciados tales como, perfectamente observables, ni siquiera experimentos tengo que hacer, mido simplemente, puedo concluir que la plata es un metal y conduce electricidad, que el oro es metal y conduce electricidad, el cobre es metal y conduce electricidad. Hasta ahí vamos bien, soy un buen observador. Todo científico tiene que ser un buen observador. Ahora bien, ahí me empiezan a apurar. Bueno, oiga, que se viene la época del informe, que se me acaba el tiempo para la tesis, que tiene que darme resultados. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es un producto que se llama nuevo conocimiento, no son datos. Hasta acá tengo datos. Con todos estos datos y por inducción, es decir, por síntesis de lo que estos datos dicen, yo concluyo con la ley empírica de arriba que dice el metal conduce la electricidad. Todos sabemos que esto, hasta el día de hoy, lo damos por cierto. No me gusta decir verdad. Estoy más cerca de Nietzsche. Nietzsche decía que la verdad era la mentira mejor maquillada. No existía la verdad. Entonces, creo que es una postura para un científico. ¿Por qué? Y porque es un poco de escepticismo, como nos decía Descartes. De momento, este modelo sirve y yo creo que no se ha encontrado nada que lo contradiga. Cuando se encuentre lo cambiaremos. Pero el metal conduce la electricidad. Es una ley empírica muy valiosa y que de momento se cumple perfectamente. ¿Qué pasa? Si busco otra propiedad física de los metales, el metal, la plata es sólida, el oro es sólido y el cobre es metal y es sólido. Luego, obviamente de aquí podría inferir qué cosa. Nuevamente, una idea inductiva, que en este caso sería falsa, diciendo el metal es sólido. ¿Por qué animo a decir que es falsa? Bueno, ahí apareció la excepción, apareció el cuervo blanco, apareció en algún momento el mercurio. Oiga, el mercurio no tengo otro lugar que ponerlo en la tabla de Mendeleev, y ve que como metal, todo el marco me dice que esto es un metal, y resulta que es líquido. De modo que el diablo con la ley empírica mía, de que el metal es sólido cuando aparece un metal líquido. Aquí está, si quieren ustedes, la parte frágil de armar una ley en base a experiencia. Porque donde extiendo un poquito el área donde pretendo investigarla, que la siembra temprana de soja sea muy buena en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, no me garantiza que sea muy buena en Salta. De modo que cuando algo cambia en el medio, las leyes inductivas tienen que ser muy, muy restringidas para que realmente comiencen a ser valorables. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los enunciados observacionales, ¿no? Las leyes para establecer generalizaciones que daremos por universales? Repito, universal para mi tesis es el universo que está descrito en el capítulo de materiales y métodos. No es que esto se cumpla desde la provincia de Buenos Aires hasta Fukuyama, en Japón. No. En el universo en que yo voy a hacer afirmaciones es el que está descrito en el capítulo de materiales y métodos. Y no tengo que estar repitiéndolo. El lector tiene que saberlo porque van a escribir para un lector primario. Lo van a escribir para que la tesis, no la van a escribir para que los alumnos de pregrado aprendan, porque es un formato que no sirve. Es un formato informativo, no formativo. ¿Por qué? Porque lo va a leer un par mío.
y no lo puedo escribir. Si quieren sacar de su tesis y meter en una revista de campo, en un programa de radio del pueblo donde vivo, o un programa de televisión, perfectamente ustedes pueden traducir eso a un lenguaje de extensión e ir a dar una hermosa charla en el Salón Dorado de la Municipalidad de mi pueblo, pero entonces lo van a tener que hacer formativo, van a tener que establecer las cosas para que entiendan primero lo que han logrado con su trabajo científico. ¿Cuáles son esas condiciones que deben cumplir? Primero y fundamental, que el número de enunciados observacionales sea grande. En otro módulo decíamos, comer sandía con vino hace mal. Bueno, ¿y por qué? Ante la pregunta. Bueno, porque una vez yo estaba en un asado, comí. Uno, ¿cómo? Toda ley empírica tiene que tener el aval estadístico. Porque inferir inductivamente de casos individuales es una barbaridad, pero lo escuchamos todos los días. ¿Por qué hace mal la empanada frita? Porque yo una vez comí empanada frita y tuve un ataque de hígado que ni te cuento. Y ya lo ponemos como ley. Es decir, no importa que yo esté bien de la vesícula, mal de la vesícula, no importa que sea una persona que hace deportes, que no. Hombre, no se puede inferir de un caso. No se puede inferir de 10 casos muchas veces. Porque lo esencial es saber cuál es la variabilidad que tiene justamente la variable que estoy estudiando. Si la variabilidad es muy grande, bueno, va a tener que ser el número de casos mucho más grande. Esa es la conversación con el estadístico esencial. El estadístico no sabe de mi trabajo, pero bueno, ¿qué variabilidad tiene tu dato? ¿Cuál es la deviación estándar de tu dato respecto a un promedio? Bueno, cuanto más sea, obviamente, más son los números de casos que tengo que tener para animarme a inferir inductivamente. B, que las observaciones se repitan en una amplia variedad de condiciones. Claro, si hago, repito, esto está en materiales y métodos, pero si yo investigo un nicho muy específico y poco repetible, la ley que voy a hacer, por ahí va a estar bien hecha, pero donde salí de la tranquera del campo donde instalé el ensayo, se acabó. Entonces, realmente lo que le va a dar fuerza a un nuevo conocimiento es, número uno, que sea lo más universal posible. Entonces, si yo en mi trabajo de tesis no logro probar lo que me propuse, lo que tengo que hacer es ir a las condiciones más generales. O sea, si no encuentro una bibliografía que avale lo específico que estoy haciendo, ir a una más general. Pero cuanto más general sea el resultado, más fuerza, más importancia va a tener, más posible es que me citen y entonces me permitan crecer como investigador. Agregaba Popper a esto que cuanto más fácil sea falsar la hipótesis que estamos nosotros defendiendo con datos, mayor valor tiene la ley que podamos producir empíricamente. Ejemplo. Newton, que hemos mencionado muchas veces, porque según la gente de la historia de la ciencia es number one. Bueno, Newton no hizo trabajo de campo. Newton no fue a tomar datos. ¿Tá? Newton, ¿qué hizo? Se basó en los datos de otros. Claro, eligió bien. Usó la propuesta copernicana de cómo era el sistema solar. Usó la investigación del padre de la investigación moderna, Galileo Galilei. Estoy hablando de dos genios. Y de un tercer genio, Kepler, Johannes Kepler. Johannes Kepler era un alemán muy religioso, como era casi todo el mundo, porque, bueno, número uno, si no te quemaban, y si no te quemaban, no te daban la oportunidad de estudiar, así que casi todos estos que yo nombré, salvo Galileo, Copérnico y Kepler, eran curas, eran monjes, eran formados por la iglesia. Y Kepler, que era fuertemente religioso, dijo, voy a probar la mano de Dios en la creación del sistema solar. Voy a probar que las órbitas son exactamente circulares, porque el círculo es de alguna forma la forma asociada a la divinidad, por aquello de que todos los puntos equidistan del centro. Johannes Kepler, si recuerdan un poquito, le salió tiro por la culata, porque encontró que ni en pedo eran circulares las órbitas, que eran elípticas, y que la elipse, en un foco, de los dos focos de la elipse, en uno de ellos estaba el Sol.
Y ahí se empezaron a explicar un montón de cosas que no sabíamos con esa propuesta. Hablé de 3 genios, pero Kepler lo que no se preguntó por qué, quién achataba haciendo fuerza para el círculo, transformarlo en elipse. O si quieren, quién tiraba de los extremos del elipse para que se achatara. Lo que ustedes quieran. Ninguno de los 3 se preguntó el por qué ocurrían esas cosas. ¿Mm? Y Newton se lo preguntó. Si quieren, aceptar la historia de la manzana y que estaba bajo el árbol y la vio caer. Capaz que es cierto, vio caer la manzana y dijo, ¿por qué coño se cae? Cuando de repente nosotros vemos caer la manzana y decimos, ponemos para después, mientras no me cayó en la cabeza ya está. Bueno, pero él tenía aquello, ¿por qué cayó la manzana? Miró un poco más arriba y dijo, ¿y por qué no se cae? ¿Por qué la melena del campanario de la iglesia la sostiene y por qué no le pasa lo mismo que a la manzana? Ah, porque algo la sostiene. Y no dejó de mirar ahí. Nosotros, el común de los hombres, ya estaríamos durmiendo la siesta bajo el árbol. Siguió mirando para arriba y dice, ¿y la luna? ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se aleja? Está dando vueltas de la Tierra. Y entonces se puso a garabatear en un papel, era un gran matemático, cómo podía explicar que eso sucediera. Pero no tomó datos, insisto, usó los datos de Copérnico, de Galileo y de Kepler. Y escribió la ley de la gravedad. ¿Por qué es fuerte la ley de la gravedad? Diría Popper. Porque es una ley muy falsable. Con muy poca necesidad de ingenio, tomamos un objeto y lo soltamos, el objeto se cae. Repetimos el ensayo número 2, suelto el objeto se cae. De modo que puedo perfectamente en 15 días soltando un objeto, 20 días, 30 días, comprobar que la ley de la gravedad realmente se cumple. La facilidad para contratar. Si alguna vez yo suelto esto y queda levitando, entonces ya contradeciría la ley de la gravedad. Bueno, no ha pasado y es muy fácil. Eso le da fuerza de ley. Primero, que sea universal, que se aplique desde aquí hasta los confines del universo, en principio, y cuando Newton la enuncia fue así, hoy tenemos algunos reparos, y segundo, que sea muy fácil de demostrar que es falsa por parte de cualquiera. Entonces, que las observaciones se repitan en una amplia variedad de condiciones le da fuerza a una ley de inferencia inductiva. Que ningún enunciado observacional aceptado contradiga la ley universal derivada. Esto es fundamental. El ejemplo anterior. Podemos equivocarnos y decir que ser sólido es una propiedad de todos los metales. Nos encontramos con el mercurio y ahí se me quemaron los papeles. El mercurio es líquido y es metal. Entonces, un solo elemento como el mercurio contradice la ley. Entonces, no puedo decir que los metales son sólidos, porque estoy cometiendo el error de olvidarme del mercurio. Señores, señoras, el tipo de razonamiento que nos permite ir de los enunciados singulares, de los casos, a los universales, es decir, a la parte del todo, se llama razonamiento inductivo, el proceso se llama inducción, y la acción que realizamos ahí es una síntesis de muchos casos que tienen un patrón de comportamiento que los meto dentro de algo que se llama ley. No me sirve lo inductivo para argumentar. Las argumentaciones inductivas no son argumentaciones lógicamente válidas. Esto es así. Ante la pregunta de ¿y por qué esto es así? Siempre hay uno que le gusta la filosofía y dice, bueno, ¿por qué es así? Eso que hacen los chicos, que después nos hacen perder con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces se vuelven a veces insoportables. No es el momento de preguntar eso. El chico no tiene esos filtros. Después nos enseñan a poner filtros. Entonces ya perdemos la voluntad de saber que tiene un chico, por eso he enunciado de mi primera diapositiva, y que tienen los científicos. Los científicos y los niños, aquellos que no están invadidos por la realidad cotidiana, que cambia su forma de pensar, son las personas muy adecuadas para preguntarse y buscar respuestas de aquello que no entienden. Si yo pregunto, ¿y por qué esto es así? Hay una respuesta que a veces sale en toda conversación vernácula. Porque sí. ¿Ustedes creen, saben, piensan? Yo creo que sí. Hay gente que piensa que está dando un argumento. El argumento es el porque sí.
Claro, uno lo apura un poquito más. Bueno, pero dame un argumento. El porque sí no es un argumento. El porque sí es un argumento de otra área que no es la racional. Es un argumento religioso. ¿Por qué esto es así, padre, rabino? Bueno, porque está escrito en el Viejo Testamento. Chau. Y si no te gusta, vos sos un hereje porque esto se compra todo en paquete. ¿Eh? Es un combo como el de McDonald's. La papa no la quiero. No, no, las papas van. El mismo precio y me encajan las papas con la hamburguesa que yo pedí. Entonces, si vos adherís a la óptica religiosa, bueno, las cosas están escritas acá, están todas las respuestas acá. Entonces, no puede decir porque está escrito ahí. Si en cambio la óptica es la racional, como hemos dicho que es imprescindible, yo tengo que dar un argumento. Cuando Platón decía que el nuevo conocimiento es algo que yo creo, que además es una verdad, y que además tengo una probatoria, aquella probatoria era una argumentación, no un ensayo experimental. ¿Vamos? Ahora, las argumentaciones inductivas, ¿cuáles son? Yo insisto con él, bueno, porque si no es un argumento, dame un argumento. Generalmente el paso que sigue, piensen un poquito en cualquier charla vernácula, ¿eh? El argumento que entiende que es un argumento y en realidad es una falacia, con que me van a contestar si yo lo apuro, pero decime por qué, el porque sí no es argumento, te van a decir porque es lo normal, ¿no? Piensen un poquito si no es así. Pasa que yo tengo más experiencia que ustedes, seguro que soy más viejo. Entonces me parecen cosas tan comunes, porque es lo normal. Ahí es donde, si es una discusión formal, lo tenés contra las cuerdas al otro, porque cuando vos le decís definime normal, no hay otra que decir que es la clase más frecuente. ¿De acuerdo? Decir que algo es normal porque es la clase más frecuente, inmediatamente es excluir al resto de las clases, que no son las más frecuentes. Eso en los tiempos que ocurre, está clarísimo que se llama discriminación. Tal vez en lo sexual, en el género, es la que vemos todos los días, pero en lo que sea. Decir que algo no es normal porque pertenece a una minoría, ¿eh? Sería decir, a ver, que a los genios teníamos que discriminarlos porque no son normales. Tratarlos distintos, sí, pero vamos a ver, lo anormal hay que manejarlo, no es para descartarlo. En Estados Unidos hay universidades para anormales, son las más importantes del mundo en general. El MIT tiene la capacidad fabulosa de recibir a un chico de 12 años que no quiere echarlo a perder haciendo el secundario, sino que quiere, porque visualizaron algo muy especial, ponerlo a trabajar desde el vamos. Bueno, así les va, como diría el gordo Moldaski. Entonces, digamos, argumentaciones inductivas no son argumentaciones, no son lógicamente válidas. A ver un poquito. A mí me faltó una cosa. O esta diapo está fuera de lugar. Pero yo quería recalcar cuando he hablado que estamos hablando de metodología de la investigación, estamos hablando de algo que necesitamos los seres del medio y sobre todo los jóvenes investigadores, ¿no es cierto? Entonces yo diría, de las dos posturas, de las dos ramas, de las dos vías que pueden prevalecer en mi valoración de la estructura del pensamiento, está clarísimo que si soy un joven investigador, tengo que basarme fuertemente en la deducción. ¿Vamos a traducir esto a la vida cotidiana? O sea que si soy un joven investigador, tengo que ser una rata de biblioteca. O sea, de lo que estoy trabajando, tengo que estar leyendo mucho para tener la formación previa, que cuando voy a ver casos específicos o hechos, sepa en qué marco lógico ubicarlos. El mismo hecho, visto por alguien que no tiene ni idea de lo que está observando, no tiene el mismo valor que aquel especialista que ya sabe qué era esperado de eso. Esto me dice que se me acabó el tiempo. Un poquito más. O sea que la estructura del pensamiento por edades, vamos a ver, el joven, y tiene que poner todo el énfasis en deducir. ¿Por qué? Porque sus casos específicos o hechos vistos en su corta vida no son suficientes para darle seguridad a una inferencia inductiva. En todo caso, los viejos, a la derecha, tenemos sí la posibilidad de merecer ser escuchados en aquel campo que se podría llamar intuitivo, en el sentido de que, mira, yo no lo experimenté, pero de mi experiencia previa podría decirte, y ahí salir una hipótesis interesante para seguir investigando.
investigando, claro, no nos vamos a quedar con ella. En cambio, un joven, yo diría, para que se le ocurra una hipótesis interesante, básicamente lo que tiene que tener muy claro, todas las leyes que consideramos axiomáticas en el marco del paradigma actual. Vamos a hacer una nueva sesión, otro módulo, por las cuestiones de tiempo, creo que todos conocen esto del Zoom. Yo tengo 40 minutos y vamos a retomar en el otro con esto de la guerra de las falacias. Me faltaría la música. A ver cómo esto sea. Ajá. Y acá le pongo